Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellas. Si el alcoholismo fuera solamente una alergia física, como el asma o la fiebre de heno, sería fácil para nosotros, haciendo una prueba en la piel, con el alcohol determinar si somos o no alérgicos. Pero el alcoholismo no es únicamente una alergia física, es también una alergia mental u obsesión. Después de habernos convertido en alcohólicos, todavía podemos tolerar físicamente el alcohol durante algún tiempo, aunque después de cada borrachera el alcohol nos provoca mayor sufrimiento y nos es más difícil vencer a nuestras crudas. Me doy cuenta desde que me he convertido en un alcohólico no puedo tolerar el alcohol en lo absoluto mentalmente. Bueno, vamos a leer de nuevo esta, para no quedar limitados por las palabras que se utilizan aquí. Nos dicen, si la adicción, alcoholismo es una adicción en específico y lo que decimos se aplica a cualquier adicción, fuera solamente una alergia física, como el asma o la fiebre de heno, sería fácil para nosotros, haciendo una prueba en la piel con la sustancia, determinar si somos o no adictos. Pero la adicción no es únicamente una alergia física, es también una alergia mental u obsesión. Después de habernos convertido en adictos, todavía podemos tolerar físicamente la sustancia durante algún tiempo, aunque después de cada intoxicación la sustancia nos provoca mayor sufrimiento y nos es más difícil vencer nuestros síndromes de supresión temprana. Me doy cuenta que desde que me he convertido en un adicto no puedo tolerar la sustancia en lo absoluto mentalmente. Bueno, aquí hay una confusión de términos que nos va a servir de pretexto para estudiar la opinión del médico. Dice, habíamos hablado ayer de la alergia física. La alergia física, ahorita vamos a leer la opinión del médico, pero la alergia física en realidad es la pérdida del control de la cantidad que se consume, compulsión o dependencia física. Dependencia física. Luego me dice,
si fuera solamente eso, cuando vimos el ciclo adictivo, ya vimos que el consumo es el síntoma de la enfermedad de la adicción. Y hay algunas características respecto a los síntomas. Una de las características es la dependencia física, que el doctor Silworth, aquí en la opinión del médico, lo maneja como alergia física. En nuestra tabla de la progresividad de la enfermedad lo mencionan como pérdida del control de la cantidad que se consume, y es la dependencia física que va creando el consumo habitual de la sustancia. Las alergias, aquí nos hablan que para darnos cuenta desde antes si una persona fuera alérgica a alguna sustancia, pues se haría una prueba como se hace con las alergias a otro tipo de sustancias. Para esto se van a ver a los alergólogos, ¿no? Pero nos dicen aquí que no es únicamente la adicción, no es única, en realidad la adicción ya la definimos, es todo ese conjunto que les pinté aquí como el ciclo adictivo. Es también una alergia mental u obsesión, dependencia mental, dependencia psicológica, negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Aquí utilizan la palabra obsesión. Antes, a lo que nos llevaba al inicio del consumo le llamaban obsesión. Obsesión decían que era una idea que se sobreponía a todas. Había varias definiciones, una idea que estaba siempre presente en nuestra mente, una idea que se sobreponía a todas, haciéndonos tomar como cierto algo que era falso, por ejemplo, que no iba a pasar nada. Ya vimos que lo que nos lleva a iniciar el consumo no es una idea. Las ideas se elaboran en el lóbulo frontal, donde está el pensamiento. Lo que nos lleva a iniciar el consumo es el manejo que hace el cerebro de las necesidades de supervivencia, que es un mandato bioquímico que se elabora en la amígdala, en el cerebro emocional. Entonces aquí hay que aclarar esto, que cuando se escribió todo esto todavía no se manejaba. Por ejemplo, la obsesión, si la buscan en el diccionario, también tenía una definición como una posesión diabólica. Y ahí sí queda mejor posesión diabólica, ¿verdad? que idea fija. Metafóricamente es algo que nos posee y de lo cual no podemos escapar. Hemos venido analizando en las lecturas de los pensamientos del día, de las últimas fechas, cuándo nos convertimos, o si ya siempre, desde siempre traemos esa dificultad que nos lleva a negarnos inconscientemente a vivir determinadas emociones. Les he platicado que antes, para determinar que alguien era un adicto, para determinarlo clínicamente, era necesario que se presentara la dependencia física. Pero ya desde que nosotros tenemos una dependencia psicológica, desde que tenemos esa incapacidad inconsciente de enfrentar determinadas emociones, ya tenemos la enfermedad. Ahora, el camino por el que se presenta, ¿cuál es el síntoma que va a escoger esa enfermedad? Surge al contacto con las sustancias, al encontrar lo que encontramos consumiendo, una manera de tener la mentira, la ilusión de que eso nos permite no vivir esas emociones que nos negamos a vivir. Pueden ser distintas las sustancias. En nuestra guía autodiagnóstico se pregunta, por ejemplo, qué sustancias has consumido, para cuáles de ellas llegaste a desarrollar tolerancia, que era lo que les explicaba yo ayer, y que no hay que confundir con
con la forma en la que aquí utilizan la palabra tolerancia o tolerar, ¿verdad? Dice, y eso de convertirse en adicto es en realidad desarrollar y manifestar la enfermedad que ya se trae, no sabemos desde qué momento, ¿no? Esa dificultad para el manejo emocional. Aquí en este párrafo me lo menciona como si pudiera ser un camino de prevención, ¿verdad? Hacerle una prueba a cada quien con un alergólogo. Cuando alguien tiene alguna alergia, lo llevan y le hacen pruebas para distintas sustancias para ver a qué sustancias es alérgico. Entonces este párrafo se deja entrever ahí algo de cómo prevenir si alguien tiene el problema, ¿no? Y para prevenir si alguien tiene el problema, lo que tenemos que observar es su manejo de las emociones, ¿no? Si puede enfrentarlas y ver cómo pasan. Les veía yo al respecto que son dones de la vida, uno las vive y ve cómo pasan, no tiene uno necesidad de negarse a vivirla, ¿no? Eso sería observando cómo va el desarrollo de nuestra personalidad. Dice aquí, me doy cuenta que desde que me he convertido en un adicto aquí, convertido en un adicto, están confundiendo, de que menos no están aclarando que el síntoma no es la enfermedad. Ellos dicen, desde que me he convertido en un alcohólico, desde que se presenta el síntoma que manifiesta la causa de mi enfermedad, no están aclarando eso. No puedo tolerar el consumo y aquí la palabra tolerancia no tiene nada que ver con cómo lo utilizamos, ¿no? Entonces vamos a olvidarnos de lo que nos lleva al inicio del consumo, que ya lo tratamos ayer, que es esa negación inconsciente, y vamos a aprovechar para estudiar un poco de nuestro libro azul. En cuanto a la opinión del médico, su mayor contribución es respecto a la dependencia física, no a lo que nos lleva a iniciar el consumo, sino a lo que nos lleva a no poder interrumpirlo, ¿no? A la pérdida del control de la cantidad que se consume. La opinión del médico. Le pidieron a un doctor, cuando se empezó a crear esta comunidad terapéutica, que escribiera algunas palabras acerca de cómo iba desarrollándose la comunidad de Alcohólicos Anónimos con respecto a una adicción específica, que era la adicción a la droga alcohol. Ya no tenemos que hacer diferenciaciones, sacar del conjunto de drogas el alcohol, ¿no? Porque todavía hay muchas limitaciones. Muchos dicen que son alcohólicos pero no drogadictos, ¿no? Y cualquier alcohólico, cualquier adicto al alcohol es un drogadicto, ¿no? Eso durante mucho tiempo se estuvo discutiendo, y también se hizo que se manejaran por separado. Esto se formó para los adictos al alcohol. El doctor Silbert utiliza la frase adictos al alcohol, y aquí en esta comunidad se admitía a los adictos al alcohol, pero de repente se les dificultaba un poco la admisión a los adictos a otras drogas. Se les admitía si su adicción se había manifestado primero con el consumo del alcohol y luego con el consumo de otras drogas. Eso fue lo que dio lugar al nacimiento de esta otra agrupación, que es Narcóticos Anónimos, ¿no? Y se decía, no, pues tú vete a un grupo que... Y ahora llegamos a una situación en donde somos metodistas y muchos de nosotros consumimos absolutamente de todo. Empezamos por algo, ¿verdad? Por alguna droga, el cigarro, la marihuana, dicen. Otra diferencia que hacían era ver qué era legal y ver qué no era legal.
En el tiempo que se escribió este libro, el de Alcohólicos Anónimos acababa de pasar estaba en la época de la prohibición, cuando el alcohol era ilegal. Ahora ya se legalizó el alcohol, ahora hay otras drogas ilegales. Cuando en nuestra plática de uso, abuso y adicción se considera como abuso el consumo de cualquier droga ilegal, pero eso va variando con el tiempo, y va a llegar el momento en que pues, no en razón a que no sean malas para la salud, sino en razones de tomar en cuenta la violencia que generan o circunstancias económicas, los ingresos que puedan generar, etcétera, se van a ir legalizando o penalizando ciertas sustancias, ¿no? Entonces aquí nos escribe el doctor Silworth, el doctor William Duncan Silworth, que fue el director del Hospital Towns, un hospital dedicado a la atención de los adictos, que durante su vida atendió a cerca de 40,000 adictos. Al empezar la carta nos dice que a finales de 1934 atendió a un paciente, se está refiriendo a uno de los que se considera los cofundadores de la agrupación Alcohólicos Anónimos. Y luego me dice aquí, en el transcurso de su tercer tratamiento o internamiento ahí con él, adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación. Conforme vayamos adelantando, vamos viendo que la cadena empezó desde antes, la cadena esta, y la raíz del método de recuperación y lo que es Alcohólicos Anónimos no es un invento de nadie, sino una síntesis que se fue dando. Pero aquí hay algo importantísimo que detectó Bill ahí, que debería formar parte de su rehabilitación. Dice, como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, a otros adictos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Aquí nos señala que Bill nunca pensó, él estaba buscando una solución a su problemática, una salida a su problemática. Este libro, cuando se publicó, primero le habían escogido el nombre de Salida, La Salida, pero ese nombre ya lo tenía alguna otra publicación y no se pudo utilizar. Entonces él estaba buscando una salida y vio que debía formar parte de su salida un ingrediente terapéutico que fuera contra el egocentrismo. Y aquí él nunca pensó en que aquello que buscaba y que quería encontrar y que se fue encontrando aquí, porque en el prólogo nos dice, este es el prólogo, dice, nosotros los Alcohólicos Anónimos somos más de 100 de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado, aquí está escrito indebidamente, quienes nos estamos recuperando de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Nos hemos recuperado, es como si el encontrar la salida sin darle el mantenimiento continuo que hemos hablado aquí, pudiera darse, recuperarse y ya salir del problema, pero ya ha habido hasta una corriente de grupos que se quedaron atorados ahí en esa frase de que nos hemos recuperado. Pero si nos vamos a la página 78, compañeros, aquí en la página 78 nos dice, no, en la 79, es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles. Si lo hacemos, estamos buscando dificultades, porque la sustancia es un enemigo sutil. No estamos curados de la adicción, lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Y aquí nos explica cómo se hace ese mantenimiento. Pero cuando hablamos de la enfermedad de la adicción, la escribimos como una enfermedad
incurable, ¿verdad? Era una de las características que tenía. Entonces fue muy importante en lo que fue encontrando Bill, que nunca pensó en buscar una solución, una salida para él, sino para todos aquellos que la necesitaban. Y esto le dio la clave de que su método, su camino de tratamiento, de salida, tuviera un ingrediente terapéutico esencial para combatir nuestro egocentrismo, que es la práctica de la compasión, que es algo básico dentro de nuestro programa como elemento terapéutico que combate la autoobsesión. La autoobsesión, una cosa tremendamente pesada, como un tormento medieval de que te estuviera cayendo una gota de agua sobre el cráneo y que te haría un agujero. El hecho de estar pensando en ti mismo. En la espiritualidad encontramos que la fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo, y la fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Aquel que es egocéntrico, que está autoobsesionado, no puede estar bien. Yo les pongo una prueba muy sencilla, como buscando un parámetro que nos permita ver qué tan bien estamos o qué tan mal estamos. ¿Qué porcentaje del tiempo pensamos en nosotros mismos y qué porcentaje del tiempo pensamos en los demás? Rubén, ¿no me traes el portafolio, por favor? Sí. Dice ahí, los pueriles trabajan en beneficio propio, los que se dan cuenta trabajan en beneficio de los demás. Basta fijarse en la diferencia entre ambos. Se va a observar a simple vista, con solo verlos. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Y una parte de nuestro encuentro, de la salida de nuestra situación, consiste en ir bajando ese parámetro que les menciono. Cuando llegamos aquí, somos autoobsesivos. Aquí en Alcohólicos Anónimos me mencionan como raíz de la enfermedad mi egoísmo, mi egocentrismo. En Narcóticos Anónimos la palabra que manejan es autoobsesión. Viene siendo realmente algo muy equivalente. Y de ese tiempo que pensamos en nosotros mismos, compañeros, hay que irle bajando poco a poco. Es difícil, porque estamos agarrados por estar piense y piense en nosotros mismos. Yo les he hecho esa pregunta, es para que se las contesten ustedes. A mí no tienen yo no tengo tanta necesidad de que me la contesten, porque lo puedo observar, puedo observar si están pensando en ustedes, lo puedo observar en lo bien o en lo mal que están. Entonces, acá es muy importante ir bajando esa cantidad de tiempo que pensamos en nosotros e ir aumentando la otra. Yo recuerdo que cuando llegué a un grupo tradicional por primera vez, lleno de sufrimiento, lamentándome por el pasado, esto lo saco a colación por la siguiente lectura, y sufriendo, pues el pensar en uno mismo pues hace mucho daño. Entonces empecé a practicar un ingrediente que también es básico en el encuentro de la salida de nuestra situación, que es el servicio. Y yo tenía un servicio que se llama servicio a instituciones, que consiste en ir a los lugares donde se encuentran los alcohólicos, los adictos, y ellos no pueden salir, pero los que están afuera sí pueden ir a transmitir el mensaje, ¿no? Y yo recuerdo que durante breves lapsos, muy breves, ¿verdad?, mientras estabas tratando de decirle algo a los encamados en determinado hospital, pues lograbas olvidarte un poquito de ti mismo y volcarte hacia afuera, ¿no?
Y eso no duraba mucho. En cuanto dejabas de hacerlo, luego otra vez volvías a estar piensa en ti mismo y en todo lo que sufrías, ¿no? Por eso también tenemos ahí nuestro letrero. Dice: entonces, esto de que como parte de su rehabilitación, o sea, él no lo hizo, formó parte de que él encontrara la salida, y a la vez fue el inicio de que se pudiera ir creciendo una agrupación, ¿verdad? Porque él empezó a conocer sus conceptos y les inculcaba a aquellas personas la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo, y así empezó esta cadena de recuperaciones, ¿no? Dice aquí, termina su carta brevemente el doctor y luego empiezan a comentar algunas cosas aquí los alcohólicos anónimos. No nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de consumir. Lo que le estoy diciendo aquí, la opinión del médico, su aportación principal es respecto a la dependencia física, a la pérdida de control. No podíamos controlar nuestra manera de consumir sencillamente porque estábamos desadaptados de la realidad, porque estábamos en plena fuga, estábamos desadaptados de la vida, esperando a que la vida se adaptara a nosotros, ¿verdad? Ahorita vamos a leer. Y si vamos a esperar que la vida se adapte a nosotros, pues hay que esperar sentados, porque eso yo creo que no se va a presentar, ¿eh? Y si no nos convencemos y tomamos alguna actitud para ya dejar de esperar eso, pues vamos a seguir muy mal. Dice, porque estábamos desadaptados a la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad, ¿no? La realidad, en pretendida plena fuga de la realidad, porque de la realidad uno no puede fugarse en realidad. Pretender que te fugas es meterte a algo, pero sigues en la realidad y en un estado pues más inconveniente para ajustar con ella, ¿no? O porque teníamos una franca deficiencia mental. De esta ya hablamos ayer, de la locura, el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. La locura adictiva se estudia en el capítulo 3. Esto de desadaptados a la vida me da la oportunidad de empezar a mostrarles otro libro de escritos de Bill, que lo escribió con el propósito de que nos sirviera como reflexiones y como método y como tema de discusión o de estudio en un grupo. Y aquí en el número 1 nos dice: creíamos que las condiciones, que las circunstancias, que la vida nos impulsaban a consumir, y cuando tratamos de corregir estas condiciones y nos encontramos con que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción, cuando tratamos de que las circunstancias fueran como nosotros quisiéramos, ¿verdad?, de que la vida se adaptara a nosotros y no pudimos hacerlo a nuestro gusto, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable y nos volvimos adictos. Otra vez nos volvimos, que es cuestionable. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones, a las circunstancias, cualesquiera que estas fueran. Nunca se nos ocurrió pensar que era más fácil que nosotros nos adaptáramos a la vida que el hecho de que la vida se adaptara a nosotros. Entonces lo que nos están diciendo aquí lo hablan de esos primeros poco más de 100 que se estaban encontrando la salida, pero para que esta lectura nos sirva debemos tomar en cuenta que lo están diciendo de nosotros, porque si nosotros estamos en la misma situación que estaban ellos,
de que no podían no consumir. Lo que digan acerca de ellos, lo dicen acerca de nosotros que tenemos la misma enfermedad. No, ellos no sabían que específicamente Abraham y Oscar y Jorge iban a llegar aquí, pero sí que un adicto y otro adicto y otro adicto, pues aquí, por acá llegarían, ¿verdad? Y entonces nos estaban preparando el camino. Entonces nos dicen, entonces veamos por qué no podíamos controlar nuestra manera de consumir. Y ya nos están diciendo cuál era nuestro problema, la causa de nuestro problema. Porque hay que ver cuál es la causa, ¿no? Es desadaptados de la vida, esperando a que la vida se adaptara a nosotros, con la pretensión de que podíamos fugarnos de la realidad, y lo único que hacíamos era empeorar la realidad para que tuviéramos más necesidad de fugarnos y darnos cuenta de que de la realidad no se fuga nadie. Esa sí es de máxima seguridad, es peor que Almoloya o cualquier otra cosa. De la realidad no se fuga nada. De Almoloya sí se ha fugado, pero de la realidad va a estar difícil que nos fuguemos. Y porque teníamos una franca deficiencia mental, la locura del consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas. Estas cosas eran verídicas hasta cierto punto y de hecho en grado considerable, pero además estábamos convencidos de que nuestros cuerpos también estábamos enfermos. Aparte de todo esto, teníamos la dependencia física. La teoría del doctor de que tenemos una alergia a la sustancia nos interesa. Aclara muchas otras cosas que de otro modo no podríamos explicar. Una alergia es una reacción anormal. Anormal quiere decir distinta a la de la mayoría de la gente. Una alergia es una reacción anormal ante el contacto o el consumo de determinadas sustancias. Tenemos los alérgicos a los cacahuates, tenemos todo tipo de alergias. Y aquí pudiera haber una confusión con la palabra alergia. Si alguien, por ejemplo, es alérgico al pescado, pues no come pescado, ¿no? Porque se va a poner rojo o le va a pasar algo, ¿no? Y ese deja de comer pescado y así elimina el problema de la... Pero nuestra alergia, nuestra reacción anormal es muy rara. Consiste en que no podemos interrumpir el consumo de aquello, y eso es una reacción distinta a la de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente consume un poquito de esa sustancia, y como esa sustancia no es propia para el consumo humano, pues no dice, no, pues eso no está bien, ¿no? Meterse tanto raticida de un solo golpe no suena muy bien, ¿verdad? Las normas ultramodernas, esto fue escrito en el 37 y se publicó en el 39, y el enfoque científico que aplicamos a todo pueden ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. A lo largo del libro nos dice este profesional, un profesional altamente capacitado, más adelante nos lo va a decir otro, que sí sabían lo que nos hacía falta. Ese cambio del que hablamos ayer y al que denominaban experiencia espiritual, esa transformación en nuestra manera de percibir las cosas para no producir esas emociones que nos negáramos a vivir, aquí lo llama alguna forma de psicología moral. Es de apremiante importancia para el adicto, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Su preparación no los capacitaba para aplicar ciertos poderes del bien que no encajaban en sus conocimientos sintéticos, en aquello que les habían enseñado en la escuela o en aquello que ellos habían aprendido en la práctica. Y aquí está reconociendo implícitamente que aquí sí se manejan esos ciertos poderes del bien
que los médicos no pueden aplicar. Les decía yo ayer el motivo del toque de la campana, que estábamos pidiendo ayuda porque parece que nosotros lo hacemos bastante mal, entonces necesitamos que venga alguien a ayudarnos a salir de nuestras situación. Y efectivamente viene, o sea, los resultados que se obtienen nos hacen ver que realmente Él acude en nuestra ayuda. Esos poderes del bien nos ayudan a que se pueda aplicar lo que los médicos ya sabían que nos hacía falta. Dice, creen en ellos mismos, en la agrupación, porque ya formaban un conglomerado, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. ¿Verdad? Creen en ellos como agrupación, pero al darse cuenta de que se está logrando lo que parecía imposible de lograr, y aquí depende del historial de cada uno, ¿verdad? Yo llegué aquí convencido de que para mí nunca iba a cambiar la situación. Yo había transcurrido por muchos intentos, muchos tipos de tratamiento en muchos diferentes lugares, en lugares llamados clínicas, en lugares llamados anexos, en lugares llamados grupos tradicionales, y no lograba yo encontrar la salida ya un poco más duradera de mi situación. Entonces dicen que aquí hablan de sentir el llamamiento de este libro. Creen en ellos mismos como agrupación, pero se dan cuenta de que detrás de esa agrupación está actuando un poder que los está arrancando de las garras de la muerte. Ellos han llegado a sentir que están en las garras de la muerte. Entonces, a partir de este hecho, de que se está dando lo que era imposible por mí, porque ya admití mi impotencia, el no poder no consumir, se empieza a inducir la fe. La inducción es que a partir de un hecho particular, uno vaya de lo particular a lo general. Eso es la inducción, el método inductivo. Creen en ellos mismos, y si está pudiendo hacer esto, empiezas a tener la confianza y la fe, no solo por el hecho de que te va a permitir dejar de consumir, ¿no?, sino también te va a permitir muchas otras cosas que por ti solo no podías hacer. Nos dice así: creemos, y así lo sugerimos hace unos años, que la acción de la sustancia en estos adictos crónicos, en la progresividad, en la tablita esa que les mostré ayer, allá en el otro salón hay un cuadro de la tabla, y hay una fase que se llama crónica, es la manifestación de una alergia, y aquí dice que el fenómeno del deseo imperioso, el doctor lo liga con la alergia, con la dependencia física. La frase deseo imperioso es la traducción de craving brain, del manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia. O sea, el deseo imperioso, como lo maneja aquí el doctor, es distinto. Por eso nosotros no manejamos deseo imperioso como traducción del craving brain, sino como una urgencia inaplazable, una urgencia que no puedes dejar de obedecer, ¿no?, que también vemos que es real y que surge ante la negación inconsciente, y es el manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia. Aquí, cuando el doctor habla del deseo imperioso, se refiere a la dependencia física, y dice que la compulsión solo se presenta, la pérdida de control o alergia orgánica, en esta clase y nunca en la de los bebedores moderados. Ya ayer veíamos que no todos los que consumían eran adictos, que había otros que les llamaban consumidores moderados, había otros que les llaman consumidores excesivos. Para los consumidores moderados no es difícil que no sea de gran importancia no estar consumiendo.
Nosotros durante nuestra actividad adictiva creíamos que nuestra forma de consumir no nos dábamos cuenta que nuestra forma de consumir era muy distinta de aquellos que consumen como el consumo ocasional de alivio, o como dice nuestro libro en el capítulo 11, que dice: para la mayoría de la gente normal, consumir significa jovialidad, grata compañía y una imaginación vívida. Quiere decir liberación de los cuidados, del fastidio y de las preocupaciones. Es alegre intimidad con los amigos y sentimientos de que la vida es buena, pero no así para nosotros, ¿no? El consumo de los que sin ser adictos consumen no tiene nada que ver con la forma de consumir del adicto, ¿no? Aquí en la otra tabla que les enseñé ayer, le llaman consumo ocasional de alivio. Luego decían que ese tipo de consumo era como un lubricante social que te permitía convivir. Yo recuerdo que cuando llegaba alguien a visitar a mi papá, lo primero que le ofrecía le decía que si no quería una copita, pero nunca se iban a quedar como nos quedamos nosotros. Mi papá, yo llegué a beber con mi papá, pero mi papá, cuando yo ya veía que agarraba yo la botella y que me la empinaba, pues se sacaba de onda, ¿no? Porque su consumo era muy diferente al mío, ¿no? Y ahora están hablando de legalizar ya el consumo recreativo o el consumo lúdico, pues con respecto a la marihuana. No, todavía no está. Bueno, en otros países. En otros países sí, en determinados estados, sí. Entonces, nos dice aquí: la pérdida contra la compulsión física se manifiesta en los adictos y nunca en los consumidores moderados, ¿no? ¿Pasará lo mismo con eso? ¿Con cuál? El alcohol está legalizado. En el momento que a eso va, en el momento que legalice, por ejemplo, la marihuana, en el aspecto lúdico, va a pasar, me imagino que va a pasar lo mismo. No va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo que pasa con el alcohol. Por eso. Que va a haber consumidores que puedan ser moderados. Exacto. Y que va a haber otros que no puedan ser moderados. A eso me refiero, que sean adictos. Exactamente. Va exactamente lo mismo. Lo mismo. O sea, lo que hace la diferencia no es que sea legal o ilegal. Es lo mismo. Eso no hace. Eso no altera nada. Eso no altera nada. Eso no altera nuestra enfermedad. Exacto. Sí. Lo dice algo importante: estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro la sustancia. Acá nosotros teníamos unas pláticas de uso, abuso y adicción. Ahí hablaba de la obsesión y la compulsión y decía que cuando se dispara, el adicto hace literalmente cualquier cosa por empezar a consumir o por seguir consumiendo. ¿Qué puede uno hacer? Robar, empieza uno robando a los más cercanos, a los que más se van a tardar en irlo a denunciar, pero acaba uno robando lo que sea, acaba uno haciendo literal cosas hasta que en tu consideración ética no son apropiadas, pero te ves forzado a hacerlo. Y con respecto a la intoxicación, que es el estado patológico del organismo que te impide el funcionamiento adecuado, pues también te pone en muchísimo peligro, ¿no? Entonces, estos tipos alérgicos nunca pueden consumir sin peligro. No sabemos qué les va a pasar, si van a matar a alguien, si los van a matar. Por ahí se oye historias de que alguien en un delirio mató a su niña creyendo que era una araña o cosas así, ¿no? Las cosas más increíbles que se puedan ustedes imaginar. Acá nos dice: cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismas, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver.
Ayer que hicimos el diagrama del ciclo adictivo, les dije que si la vida, sin los problemas que te causas tú consumiendo, como consume un adicto, nos producía emociones que no podíamos vivir, ahora con toda la forma en que la complicas, con todo lo que vas dañando todas las áreas de tu vida, pues se te vuelve más problemático aguantarlo y te lleva de nuevo al inicio del consumo. Sus problemas se complican y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. Ya tienes el problema del consumo, ya tienes el problema de que es difícil que los que conviven es difícil convivir con una gente que está intoxicada, es difícil convivir con una gente que a cada rato tiene que estar yendo y viniendo por su provisión de consumo, que tiene que estar consiguiendo los recursos para el consumo, ¿no? Entonces se va perdiendo la forma de cuidar el área familiar, ¿no? Ante la intoxicación pues aparecen escenas embarazosas, todo lo que hemos leído acerca de la guía del primer paso, ¿no? A ti ya te vamos a dar una y también a ti. Dice, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior, higher power, en un poder más grande que ellos mismos. No dice highest, no dice el poder más grande. Basta, aquí, ¿qué es lo que se requiere? Que sus ideales no se cimenten en ti, que se cimenten en otra cosa que no seas tú. Si es que han de rehacer sus vidas. Con esto nos quieren decir que de repente, como consecuencia de la actividad adictiva, nuestras vidas están medio deshechas, medio, si no es que bastante maltrechas, ¿no? Y sus ideales, la palabra ideales tiene mucha significación, son bases, son metas, tiene mucho significado la palabra ideales, tienen que cimentarse en algo que no seas tú, y aquí nos ponen que en un poder superior. Dice, ¿y por qué en un poder superior? Porque el estímulo emocional de un consejo bien intencionado realmente les basta. No serviría para nada que yo les aconsejara que no consumieran. A lo mejor ya se los aconsejó a alguien antes, hasta por televisión lo decían, ¿no? El consejo ese de ir no a las drogas, pero nosotros como somos temerarios, mijo, que no es lo mismo que valientes, ¿verdad? Temerarios y desafiantes, ¿no? Como que ir no a las drogas, ¿verdad? Padrino, soy el público del Barito. Ahí la prevención que se empezaba a dar desde esos, yo me acuerdo desde comercial, ¿no? De Vive Sin Drogas. Entonces, ya después, pues yo empecé a consumir, pero desde el primer momento en que yo consumí, ahí ya tenía conflictos con la vida, o fue que yo consumí y ya cuando empecé a tener conflictos con la vida me di cuenta que con eso era con lo que me podía fugar, y ya fue cuando me convertí en adicto. No. Tú tenías conflictos con la vida y cuando consumiste creíste encontrar la manera de soportar esos conflictos, ¿no? Y ahí se manifestó la adicción que ya la tenías tú desde antes, hijo. Si no hubiera sido así, tú te hubieras podido convertir en un consumidor moderado, mijo. Sí, mijo. Luego me dice acá, fíjense, todo lo que están diciendo aquí lo están diciendo de nosotros. Si lo oímos y consideramos que esto nos lo dicen los poco más de los primeros 100, y decimos, no, pues esos pobres tipos sí estaban muy mal, ¿verdad? Si no nos empezamos a apropiar de lo que dicen y ver en qué sentido se refiere a nuestra situación, entonces no nos va a servir esto, nos va a servir para ver esos pobres 100 tipos que estaban bastante mal, ¿verdad? Pero esto se refiere a nosotros. Por acá más adelante se menciona de los que sienten el llamamiento de este libro. Esto se lee
pero también nos va a hacer sentir algo. Nos va a hacer sentir que tiene algo que ver con nosotros, ¿no? Nos dice aquí, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y como ya sabemos que se están refiriendo a nosotros, lo menos que podemos hacer es preguntarnos respecto a qué no estamos distinguiendo lo que es verdad de lo que es mentira. Otra cosa que dice aquí, ¿les parece que su vida de actividad adictiva es la única normal? Cuando andábamos allá afuera no nos dábamos cuenta que nuestro caso era distinto al de los que consumen si son adictos. Creíamos que todo lo que consumía como nosotros, ¿no? Y había muchos que hacían consumo moderado y iban haciendo sus actividades y todo, ¿no? Y no iban en declive. Tenemos otra definición de adicto, que es una definición muy sencilla que hizo Marty Mann, la primera mujer alcohólica que permaneció un largo tiempo, quien dijo que un adicto es aquel al cual su manera de consumir le está causando un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Esa definición es la que se usa en las juntas de información al público, y es una definición muy sencilla, de muy anterior, muy directa, ¿no? Muy directa. Muy directa. Entonces aquí dice, están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que les produce inmediatamente al apurar unas cuantas dosis. Pues ya nosotros ya vimos la dependencia física, apurar unas cuantas dosis, ya sabemos que no van a ser unas cuantas, ¿no? Sí, pero lo que nos lleva a eso es la inquietud, irritabilidad y descontento que tenemos ante la vida. ¿Y por qué estamos inquietos, irritables y descontentos? ¿Por las circunstancias que estamos viviendo? No, las circunstancias que estamos viviendo cambian y en nosotros se vuelve a presentar la inquietud, la irritabilidad y el descontento. Aquí hemos tenido casos que les preguntas, bueno, ¿cuál es tu inquietud? No, pues yo lo que me tenía mal era que no podía yo estar aquí, venir acá. Bueno, ¿y ahora qué te tiene mal? Pues que ya estoy acá. Entonces, no tiene ninguna lógica. El problema no está en lo de fuera, sino en lo de dentro, ¿no? Dice, apurar unas cuantas dosis que ven a otros consumir con impunidad sin que les pase mayor cosa. En cambio a nosotros ya la dependencia física. Después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso, pasan por todas las bien conocidas etapas de la intoxicación, emergiendo de esta llenos de remordimientos, resentimiento con uno mismo y con la firme resolución de no volver a consumir. Esto se repite una y otra vez, y a menos que la persona pueda experimentar un cambio psíquico, la palabra psique significa mente, pero también significa alma, es el cambio del que hablábamos ayer, que nos va a permitir ya no producir esas emociones. Hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Por otra parte, por extraño que parezca, una vez que haya ocurrido el cambio psíquico, que ya no produce esas emociones que se niega a vivir, que ya ve la vida de otra forma, ¿no? que tiene una vida diferente, no porque vive cosas diferentes, sino porque percibe diferente lo que vive. La misma persona que parecía condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre que fácilmente puede controlar su deseo por el consumo. Es más, el deseo por el consumo ya no llega, ¿no? Y que el único esfuerzo es el de seguir unas sencillas normas, ¿no? Luego nos dice aquí el mismo autor, uno piensa
Cuando se tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero consigo mismo, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia. A pesar de que dé todo lo que pueda dar, con frecuencia no es suficiente. Esto lo está diciendo el doctor. Uno piensa que se necesita la intervención de algo más, aparte del poder humano, para que se produzca ese cambio psíquico esencial. Si va uno con un doctor que sepa de estas cuestiones, lo que hace es darse cuenta de que no va a estar en él proporcionarnos lo que necesita, y nos remiten por lo general hacia lugares de terapia grupal como estos, ¿no? Dice: aunque el conjunto de recuperaciones como resultado del esfuerzo psiquiátrico ha habido es considerable, tenemos que admitir que hemos hecho muy poca mella en el problema en conjunto. Hay muchos que no responden a un enfoque psicológico ordinario, ¿no? Entonces, y esto lo vemos, va uno a ver a un doctor que sepa de adicciones, que también no es muy fácil encontrarlos. Llega uno a ver a doctores que dicen tonterías como que nos van a enseñar a consumir. ¿Verdad, Marianela? Un psiquiatra. Sí, un psiquiatra, fíjate. Se iba a saber degustar el vino. Sí. Sí, te dicen locuras, ¿no? Porque no están enterados de eso, ¿no? Vas tú a ver a un especialista en adicciones y pues por lo general te remiten para acá, ¿no? Luego dice aquí la clasificación de los adictos. Aquí nos dice, no es propósito del libro, pero te empiezan a hablar del psicópata mentalmente desequilibrado y de otros muchos, ¿no? Pero te dice que todos los citados y muchos otros tienen un síntoma en común. No pueden empezar a consumir sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso, o sea, el fenómeno de la compulsión física, de que no puedan interrumpir su consumo, de que pierden el control de la cantidad que consumen, de que dejan de hacer otras cosas por no poder interrumpir el consumo, ¿no? Y aquí ponen como característica lo que les decía yo, que antes, para declarar clínicamente enfermo de adicción a alguna persona, requerían ellos que se presentara la compulsión. Pero ya les dije yo que cualquiera que siga consumiendo, si tiene la enfermedad que vimos que está desde antes que se inicia el consumo, y si va por esa carrera adictiva, va a pasar por todas las etapas de la progresividad, incluyendo la etapa en la cual se presenta la compulsión física. Les dije yo a ustedes que aquí se dice en el enunciado que somos una comunidad de hombres y mujeres que compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Y en esa comunidad terapéutica se comparte mucha experiencia de todo lo que se ha vivido aquí. Por aquí han pasado muchísimas personas, ¿no? A esto. Una razón, me preguntan cuál razón, pues yo creo que pura coincidencia, ¿no? Pero por aquí han pasado muchísimas personas que no solo han estado aquí, sino han estado en algunos lugares vecinos de por acá, y que de repente alguien le dijo que no tenía la adicción porque no tenía la compulsión, pero él tenía la adicción y siguió consumiendo, y llegó el momento en que se presentó la compulsión, ¿no? Aquí tenemos mucha experiencia de los casos que hemos observado. Entonces dice aquí, este fenómeno del deseo imperioso es la manifestación de una alergia que distingue a esta gente de los demás y que la sitúa en un grupo distinto. Nunca ha sido posible erradicarlo. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Para interrumpir el ciclo adictivo, les decía yo, lo que se debe eliminar es el inicio del consumo, no empezar a consumir. Lo que es locura es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. La cordura de la que se nos habla en el segundo paso
llegamos al convencimiento de que un poder superior, de que algo que no somos nosotros, nos puede devolver la cordura, el sano juicio, dice ahí en inglés, sanity, cordura, con respecto a esta locura específica de no consumir de nuevo la primera. Ya después han hecho una extensión del término sano juicio con respecto a una forma juiciosa de actuar en todo, pero aquí se está refiriendo en específico a la locura de consumir de nuevo la primera. La cordura de la que me habla es no consumir de nuevo la primera. Si gustan compartir, me dicen, me dice. La compulsión, Tavo, cuando llegas a la compulsión, ¿cómo la podemos ver? Que para nosotros no queda más que lograr la capacidad de no iniciar el consumo, de ya no reaccionar ante esas emociones negándonos a vivirlas. ¿Esa es la compulsión? O no la compulsión, es la pérdida del control de la cantidad que consumes. Ok, perfecto. Que no puedas interrumpir. Sí, ya perdiste. Lo que dices, una es demasiado y 1000 no son suficientes. Okay. La compulsión no es igual para todas las sustancias. ¿Verdad? Con el alcohol es muy claro, ya me piqué, ¿no? Empieza a consumir y nunca termina. Hay otras drogas que con la piedra es clarísimo, ¿no? Ahí consumes una e inmediatamente tienes que meter otra, el efecto es así, ¿no? Les hablo de las que conozco. Hay otras, las alucinógenas, las semillas de la Virgen. Con esas, pues no, esas te dejan tumbado en el suelo, no te pueden. Sientes como todo tu cuerpo se llena de droga, ¿no? Está el cristal, eso los conocen otros, está la heroína, que ya se fue mi amigo el heroinómano, están los inhalantes, está la marihuana. La marihuana te hace un toque y eso te dura un cierto lapso, ¿verdad? Muchas veces ni come uno para que no se le baje el efecto. La cocaína también llega un momento en que puedes consumir poco, pero llega el momento en que también te das el jalón y ya quieres el otro, ¿no? Ya hasta que ya puedes respirar y quieres metértela hasta por no, que te la chupas, no mejor. O te la comes. De la en polvo, ¿no? En polvo. Sí, pero de la piedra. No, ese cabrón. La piedra no tiene fondo, ¿no? No. Tú dices, voy a comprar lo que voy a necesitar. Y a la mera vuelta. No, tienes que pasarte todo el día dando vueltas, güey. Entonces, cuando se acaba el dinero. Oye, no, y al final de cuentas, es lo que estaba platicando con los compañeros, como ahora que estoy aquí, que empiezas mal, porque ya traes la obsesión se presenta la obsesión de comprarla y ya te imaginas todo el numerito y terminas igual o peor, porque ya llega un momento en que ya no tienes dinero, ya no tienes, se te baja y quieres más, pero ya no tienes el conducto para volver a... Y te digo, el adicto hace literalmente cualquier cosa por seguir consumiendo. Exacto. Eso es lo que también... Te ves obligado a ver de dónde sacas, ¿no? ¿Qué haces? Es una porquería eso. Es una enfermedad, pero no. Y eso que no es de las peores, hijo. Bueno, luego dice, la opinión generalizada entre los médicos parece ser la de que la mayoría de los adictos crónicos no tiene remedio, los desesperamos. Yo estuve incapacitado por el Seguro Social, porque el Seguro Social te incapacita por esto. Y me asignaron a un internista y a un psiquiatra. El internista se desesperó, ya no quiso tratar conmigo, ¿no? Y el psiquiatra, nos reuníamos y ni él hablaba ni yo hablaba. No se caían bien. No, la verdad es que es alguien clase de psiquiatra, ¿no? Y a mí no se me da mucho hablar. Ahora sí, antes no. Entonces dice que la opinión es que, fíjense, eso lo están diciendo acerca de nosotros.
¿Y de cuánto tiempo tiene eso, no? Sí, pero sigue siendo vigente. Exacto. Es a lo que me refiero. Que se hizo en 1930 y tanto. Sí, Y estamos sigue, en 2018. sigue siendo vigente. Los índices, cuando hablan de índices de recuperación, empezaron a quererlo medir. No traje doble de hielo. Pero hay otro libro que dice que empieza uno a entrar por esta puerta revolvente. Algunos eventualmente se van quedando. Es difícil medir los índices de recuperación porque en ese intento tal vez no, en otros se vayan recuperando. Y hay algunos que de plano ya. Y hay otros que ni lo intentan, hay otros que nunca se acercan a querer salir de su situación. Bueno, entonces esto es lo que nos dice el doctor Silver respecto a la dependencia física. Y esto lo leí yo para aclararles la lectura del pensamiento del día. Ahora la parte terapéutica. El mundo no necesita superhombres. La parte terapéutica, en este libro, La Meditación del Día, aquí nos lo dice en el prefacio, en el preámbulo. Como base para las meditaciones de este libro, la meditación es lo que viene en medio, la parte terapéutica, la parte de la construcción de la base espiritual para la vida. Como base para las meditaciones se ha utilizado muchos pasajes del libro Invocación a Dios. Es un libro de un señor Russell que se llama Colin Wood o algo así, pero esto es espiritualidad. Y dice, el mundo no necesita superhombres, sino hombres por encima de lo natural. Hombres que sepan que son seres espirituales, que se logren dar cuenta de que son seres espirituales viviendo una experiencia humana. Hombres que resueltamente desplacen el yo, que ya hayan oído aquella cosa que dice, el yo que soy yo, no puedes verlo. Ves la forma que sé yo, que soy yo. Crees, esa forma que ves no siempre será, pero el yo que soy yo vivirá eternamente. Es considerar que eres un ser espiritual viviendo una experiencia espiritual, que estás en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Que tu paso por lo mundano, por esta forma, es un paso pasajero, de algo que no tiene principio ni fin. Dice, hombres que resueltamente desplacen ese yo de sus vidas y que dejen que el poder divino opere a través de ellos. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue, y esa es tu importancia. Aquí dice, para que el poder divino opere a través de ellos. Tú estás aquí para cumplir el propósito de él, y esa es tu importancia. Y nosotros diciendo, no, pues qué poca importancia, cumplir el propósito del todo. Debería ser al revés, debería todo estar para que nuestro propósito se cumpliera, ¿no? Pero no es así, compañeros. Esta es la realidad. Digo, hay que dejar que la inspiración ocupe a la aspiración. Hay que dejar que la mente pensante se haga a un segundo plano y que la verdadera inteligencia actúe a través de nosotros mismos. Ya hemos hablado y seguiremos hablando mucho de todas las limitaciones que tiene el pensamiento. El pensar fragmenta la sabiduría del mundo. Para Dios es pura tontería. El todo es impensable e inexpresable. Y tú solamente puedes, la forma en que percibes la vida tiene sentido si te consideras como una parte del todo. Siempre ocurre lo correcto para el todo. No hay ningún suceso que ocurra por y para sí mismo. Si tú buscas la causa de cualquier suceso,
te tienes que remontar al momento mismo de la creación, que es este momento, porque la vida es una, eterna, consta solo de un momento. Creemos que hay muchos momentos, pero lo que cambia es el contenido del momento. Todo esto no lo podemos entender con la mente. Y de todo esto no podemos hablar con palabras ni con conceptos. Y eso es lo que pretendemos acá. Dice, hay que dejar que la inspiración ocupe el lugar de la aspiración. Nos dicen que en el mundo despierto, en la evolución, en el surgimiento de la conciencia, de darnos cuenta cómo son las cosas, el goce va a sustituir al deseo como lo que te impulsa a la acción. El goce en lo que estás haciendo y no el deseo de obtener algo mediante lo que estás haciendo. Dice aquí, hay que buscar el progreso espiritual más que la adquisición de fama y riquezas. Acá nos dicen, bueno, yo soy, el yo que soy yo no puedes verlo, solo ves la forma que crees hoy. Esta forma que ves no siempre será, pero el yo que soy yo vivirá eternamente. Y esto lo digo acerca de mí y lo puedo decir acerca de ustedes. El tú que eres tú no puedo verlo, solo veo la forma que creo que eres tú, pero esa forma no siempre será. Sin embargo, el tú que eres tú, que es el mismo que el yo que soy yo, será eternamente, ¿no? Acá nos dicen algo con respecto al infinito. Infinito. Carl Jung nos recuerda que el aspecto más revelador de la vida de una persona es su relación con el infinito. Mi concepto del infinito engloba la aceptación sin lugar a dudas de que la vida es indestructible. No la vida en esta forma, lo que es la vida. La vida puede cambiar de forma, pero no puede destruirse. Creo que nuestro espíritu es inseparable del infinito. Este conocimiento de nuestra naturaleza infinita es muy útil para poner todo en perspectiva. Confiar en la parte de nosotros mismos que siempre ha sido y siempre será alivia la tensión producida por cualquier situación dada. Hay en mí algo que siempre ha sido y siempre será. Entonces el peso que tiene algo que esté pasando en este ya no tiene tanto peso, alivia la tensión producida por cualquier situación dada. El espíritu da vida, la carne no cuenta para nada, nos dicen las escrituras. Todas estas cosas que percibimos como nosotros mismos pertenecen a la carne. En términos de infinito, no cuentan para nada. Aquí me dice, nuestra principal ambición debe consistir en ser utilizados, no, hay que buscar el progreso espiritual
más que la adquisición de fama y riquezas. Nuestra principal ambición debe consistir en la de ser utilizados por Dios. La fuerza divina basta para todo el trabajo espiritual en el mundo. Dios solamente necesita los instrumentos para ser empleados por Él. Sus instrumentos pueden rehacer al mundo. Aquí nos decía, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos si es que han de rehacer sus vidas. Estamos ante una alternativa: o seguir como estamos, que las cosas nos parezcan de tal forma que tengamos que consumir para soportar la vida, o construir una base espiritual para la vida. Entonces, esta es la parte terapéutica. Y ahora viene la oración del día. Ya les decía que la oración no va dirigida a querer producir un cambio fuera de mí, un cambio en las circunstancias, sino un cambio en mí hacia una aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesito y debo desear ya me está siendo dado. Entonces esta oración yo la hago con gran necesidad, porque ya les planteé que nuestra situación sí tiene cierta gravedad, nos va a meter en algunos problemas. Entonces esa necesidad, y con la certeza de que lo que estoy pidiendo me está siendo concedido. Esto es para que tenga el funcionamiento psicológico que debe tener la oración. Ruego poder ser un instrumento del poder divino. Pido que pueda desempeñar mi parte para que el mundo sea de otra manera, para que el mundo despierte, ¿no? Entonces, tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue, y esa es tu importancia. Entonces, todas estas consideraciones, si las logramos adquirir a nivel vivencial, vamos a ir probando su funcionamiento. No es a nivel mental como lo vamos a adquirir, y vamos a ver que nos produce un gran alivio y que deja uno de producir las emociones esas que te llevan a consumir, ¿no? Cuando quieran consumir, me dicen, ya que no quieren compartir, a lo mejor quieren consumir. Bueno, esa es la lectura que dice este libro, ¿no? Ya, es para aclarar esta cuestión de acá. Ahora vamos con esto. Dice, ponerse en acción. Son estas promesas extravagantes, están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas. Aquí me dicen que vaya a la página 78 de este libro, y aquí en la página 78, que pertenece al capítulo 6, que se llama En Acción, me dice: si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, esto me lo dicen después de hablarme del octavo y el noveno paso, pero en realidad no tiene una situación una ubicación precisa en los pasos. Son cosas, le llaman promesas de AA, y no son promesas, son resultados a obtener. Aquí nadie te promete que te lo va a dar, tú lo debes obtener mediante la práctica de todo esto. Dice, si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos con los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Y aquí nos hacen 12, que le llaman aquí en el argot de AA, las 12 promesas de AA. Pero vean qué cosas tan atractivas nos ofrecen como los resultados que vamos a obtener. Vean qué tan importante sería que nosotros pudiéramos obtener esto que aquí nos dicen. Dicen, vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Ya no vamos a estar a merced de las circunstancias,
o de las actitudes de las personas. Vamos a ser libres, vamos a poder poner en práctica la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar, tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Esto lo estableció el creador de la logoterapia, Viktor Frankl, que estuvo prisionero en Auschwitz, en un campo de concentración, y esa libertad, la libertad espiritual, la libertad de hacerse responsable de su actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias, es la mejor muestra que se nos ha dado, porque es difícil que haya circunstancias más difíciles de vivir que las que vivió este psiquiatra, psicólogo también. Eso fue lo que le ayudó a salir adelante, ¿no? De eso. O sea, Dios lo sacó adelante, pero estaba amenazado a morir en cualquier momento en la cámara de gases. En la prisión. Pero le encontró un sentido a su vida. Dijo, el sentido más alto que puede tener la vida es el amor. Otros sentidos, logos quiere decir sentido. Otros sentidos que puede tener la vida, algo bello que recordar. Una vez estando afuera ahí, le llegó el recuerdo de su esposa, y sin saber si estaba viva o muerta, el solo hecho de tener algo bello que recordar le dio sentido a su vida. Alguna habilidad por explotar, alguna capacidad que tengamos nosotros, y sabemos que todos nosotros tenemos capacidades especiales, y esas son para ponerlas al servicio de los demás. Dice, vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Aquí viene una acotación que quiero hacerles con respecto al término de recuperación. Se habla de recuperación por analogía con otras enfermedades, pero nosotros no queremos recuperar el estado que teníamos de estar en desacuerdo con la vida, de ver la vida como algo que había que soportar, de ver la vida como algo que te hiciera necesario consumir algo para poder soportar esta vida que es insoportable. No queremos recuperar eso, queremos obtener algo que nunca hemos tenido. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Es uno de los resultados a obtener. Otro, no nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Yo aquí tengo una experiencia. Si tú te estás lamentando por el pasado, estás sufriendo. Y si sufres, si en tu recuperación no va siendo gratificante, va a operar la ley de la gravedad del dolor y vas a volver a consumir o a hacer algo más definitivo que el consumo, que se ha visto ya en gente, ¿no? Y si te sigues lamentando por el pasado, no sabes que todo ha sido por algo y para algo, y que lo que hemos vivido, si lo consideramos como un sufrimiento, ¿verdad?, sirve para algo. Lo único lamentable del sufrimiento es que no sirve para lo que deba de servir. Era un gran ejemplo de sufrimiento. Se me notaba por todos lados que yo sufría, y pues claro, llegó el día en que tuve que volver a consumir. ¿Es correcto tirar todo el pasado? Deshacerte de todo aquello que no hayas aceptado. Aquí volvemos a hablar del cuerpo dolor, de no lamentarnos por el pasado. ¿Ya? Y ayer hablamos de que empezamos a trabajar la recuperación de aquí hacia adelante, dejar de producir dolor para nosotros y para los demás, pero también debemos de trabajar con el dolor que venimos cargando, que proviene de lo que hemos vivido y no hemos aceptado, y que está como el cuerpo dolor, que está latente y se puede presentar en cualquier momento. Entonces también tenemos que trabajar con lo de atrás, ¿no? Y saber que si hemos vivido lo que hemos vivido, ha sido para algo, ¿verdad? Si para haber alcanzado lo alcanzado tuve que haber vivido lo vivido, bien vivido, ¿no?
Lo que esto tiene de florido, lo tiene en sus raíces de sepultado. Hay una poesía al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que me ha proporcionado la energía y la capacidad para conocer una libertad y una felicidad nuevas? Por lo que has vivido. Por acá en algún libro te preguntan que si es necesario el sufrimiento. Si es necesario, para que te des cuenta que no es necesario. Solo para eso es necesario. Tienes que probar. No, llega el momento que te cansas de sufrir. Y el que se cansa de sufrir, deja de sufrir. Muchos dicen que están cansados de sufrir, pero siguen sufriendo. Entonces, en realidad, no están cansados de sufrir. El que está cansado es correr. Olvídate que va a seguir corriendo. El que se cansa de sufrir, deja de sufrir, porque ya se cansó. Y la vida es generosa. Si todavía no te cansas, pues te da chance de que sigas sufriendo. Sí, hasta que aguantes. Sí, hijo. ¿No? Hasta que aguantes. Entonces aquí dice, Hasta que aguantes. hasta que te canses. Su materia. Y a ver si da tiempo de que te canses antes de que ya... Por eso tu materia. ¿no? Sí. Ya lo espiritual siempre va a seguir ahí, pero La esencia está perfecta. Es esta. La esencia, que es lo que no cambia. Exacto. Tu ser, todo lo que cambia es mutable. Tu cuerpo, tu pensamiento, todo. Pero la esencia no cambia, y en esencia está perfecto todo, aunque en lo mutable tenga algunos problemillas como la adicción o alguna otra cosa, ¿no? Pero en esencia estás perfecto. Parece que estamos muy enfermos, pero solo por fuera. Bueno, dice aquí, comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Eso nunca fue un valor para nosotros, ¿no? Nosotros que éramos adictos a la adrenalina, ¿cómo que va a ser valioso estar sereno? ¿Cómo que va a ser valioso estar en paz? Un ejercicio, ahorita observaba yo a algunos compañeros, estar en paz con nosotros mismos. A eso es a lo que venimos aquí, Oscar. Ahorita te observaba yo, ¿me entiendes? ¿Y cómo me viste? Muy... No, pues está la ansiedad que venimos con todo el equipaje, la enfermedad que nos tenemos que deshacer. Tenemos que aprender a por eso te pregunto. Sí, y por eso te lo digo. ¿Cómo lo viste? Usar otro lado. No, pues eso nos pasa a todos. Me la paso caminando, pensando, hablando yo mismo, Sí. escribiendo. No, pues tú has visto a la gente que va hablando sola por la calle. Pues son como nosotros, más que nosotros muchas veces vamos, pero en voz baja, para que no nos oigan, ¿verdad? Hay un gran maestro de espiritualidad que por aquí tiene su libro, que un día llegó a pensar que ya no se aguantaba ni a él mismo, y entonces dijo, ¿cómo es posible eso? Entonces debe haber dos, y uno debe ser falso y otro debe ser verdadero, ¿no? Aquí venimos a ejercitarnos también para poder estar en paz, en serenidad. Aquí, aunque parezca que no hay nada que hacer, aquí hay actividades estructuradas y no estructuradas. Una actividad estructurada es como esta, y otra actividad no estructurada que nos van a costar trabajo es poder estar en paz, en tranquilidad, ¿no? Aquí hay mucho trabajo que hacer, y el trabajo no es andar también incluye la terapia ocupacional, pero también incluye el trabajo de estar en paz, ¿no? De no necesitar, de poder estar en calma con tus pensamientos, hay un libro de sociología que dice que la cuestión esa de que hay gente que necesite estar oyendo algún ruido todo el tiempo, pues son muestras de que falta salud, ¿no? Dice, sin importar lo bajo a que hayamos llegado, y aquí está usando un lenguaje condicionado,
percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros, ¿no? Lo que hemos vivido va a tener gran utilidad. Aquí es donde, con el perdón de todos los adictos, de los profesionales en adicciones, los que sabemos de adicciones somos los adictos, ¿eh? Si nos dedicamos a salir de nuestra situación. Luego dice, perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Acá, antes hubo algo que no les he leído, pero que es básico que ya se los lea yo. Viene en la historia de vida. O no me acuerdo en qué parte dice, así, aquí, no, en capítulo 2, dice, nuestras vidas, y ahí ponen algo para hacerlo exclusivo para nosotros, pero esto que dice aquí es general para toda la humanidad. Nuestras vidas dependen, no en el sentido de que se vaya uno a morir, sino de cómo vive uno, depende de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Esto es lo que el Dalai Lama llama compasión, y este es un ingrediente terapéutico directo para atacar la autoobsesión de la que ya hablamos y el egocentrismo, el pensar en uno mismo que todavía perdura, como recuerdo del tormento ese medieval de que te estuviera cayendo una gota de agua en el cráneo hasta que te perforara el cerebro. Entonces dice, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá, te darás cuenta de para qué has vivido todo esto que has vivido. Desaparecerá este sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Y ya les dije que al principio se siente feo que nos digan que ya ni lástima damos, ¿no? Pero pues tendremos que llegarnos a sentir bien por ese lado. Dice, se desvanecerá la ambición personal. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta trabajan en beneficio de los demás. Hay un egoísmo que se llama egoísmo estúpido y otro que se llama egoísmo inteligente. Si tú buscas tu propio beneficio, busca el beneficio de los demás. Es el egoísmo inteligente, porque de esa manera obtienes de inmediato tu propio beneficio. Muchas gracias, Luis. Luego dice, nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. ¿Ya? Acá en el 12º paso, este libro nos habla del despertar espiritual, pero en el 11º paso, que nos habla del despertar espiritual, compañeros, acá en el paso 12, décimo. Tal vez haya tantas definiciones de lo que es un despertar espiritual como personas que lo han experimentado, pero ciertamente cada una de esas definiciones es genuina, tiene algo en común, y eso que tiene en común no es muy difícil de comprender. Cuando un hombre o una mujer tiene un despertar espiritual, lo más importante del hecho es que esa persona ya puede hacer, sentir y creer aquello que antes, sin ayuda y sin medios, no podía. Ha recibido un don que consiste en un nuevo estado de conciencia de sí mismo y de su vida. Ha sido puesto en un camino por el que sabe que llegará a su meta. Sabe que la vida no es un callejón sin salida y que no es algo que hay que soportar o conquistar. En un sentido muy real, ha sido transformado, pues ha encontrado una fuente de fortaleza de la que él antes mismo se había privado.
se encuentra dueño de un grado de honradez, tolerancia, desprendimiento y amor del que antes se sentía desposeído. Lo que ha recibido es una dádiva y sin embargo él ha contribuido, aunque sea en una pequeña parte, a estar en condiciones de recibirla. Aquí nos dice: nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Veremos que la vida es buena, no que es algo insoportable. Dice: se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. O sea, lo que vamos a obtener con la salida de nuestra situación de impotencia ante el consumo traerá cosas mucho más importantes que la posibilidad de ya no consumir. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Vamos a hablar de la inseguridad económica, porque en los grupos tú ves gente que está sin consumir, pero que no alcanza estos resultados a obtener, que viven con un pánico a la inseguridad económica. No sé quién me hablaba hoy de la borrachera seca. ¿Quién me habló de? ¿Ah, tú me hablaste? No. ¿Tú? Sí. Borrachera seca es estar viviendo, sintiendo lo mismo y con las mismas actitudes y comportamientos, y donde lo único que no esté presente es el consumo. Es la recaída no es un suceso, es un proceso, y una de las fases del proceso de recaída es la borrachera seca. Qué bueno que está pasando ahorita para darnos cuenta. Pero esto de a la inseguridad económica, aquí me voy a acordar de la oración dominical, que trae una cláusula que dice: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Ahí por pan se entiende todo lo que necesita el hombre para su sustento, no solo lo material. Pero ahí en esa cláusula se ve que nosotros sabemos que la fuente de todo lo que necesitamos es Él, y que utiliza algunos conductos, y que si un canal por el cual fluye lo que necesitamos se cierra, se abre otro, porque nosotros sabemos de dónde proviene. Entonces se quita el miedo a la inseguridad económica. Luego dice más adelante: intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban, compañeros. Entonces lo que vamos a obtener es realmente atractivo, ¿no? Y son resultados a obtener. Se le conoce como las 12 promesas, pero aquí no vamos a poder reclamar: dame lo que me prometiste. No, aquí cada uno de nosotros tenemos que trabajar para obtener estos resultados. Aquí no se admiten devoluciones. Lo único que les podemos devolver es su estado de miseria en el que se encontraban, ¿no? Dice aquí: de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros. Sí, Marianela. Sí, no, yo preguntaba si estoy en los pasos y tratándolos de practicar o practicándolos, esas promesas o más bien resultados, como dices, a ver, pueden empezar desde antes a surgir, ¿no? Sí. No hasta anunciado. No, aquí te los ubican después del noveno. Ajá. Del octavo y el noveno. Ah. Te los ubican. Pero ya les dije que la ubicación no es precisa. Sí. Y se van dando gradualmente desde que uno empieza en todo esto, ¿no? Ajá. Y eso es lo que necesitamos obtener. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, dice aquí: de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. No podíamos dejar de tener miedo a la gente y a la inseguridad económica. No podíamos manejar situaciones que nos desesperaban, ¿no? Hasta esperar un camión, ¿no? Hasta transitar
yo me volví adicto porque hay mucho tráfico allá en México, ¿no? Irme de mi casa hasta el trabajo sin consumir nada estaba muy difícil. Caminando. Y ahora me daba claustrofobia. Yo me iba caminando de donde trabajaba, de San Jerónimo, hasta Talpa, mi División del Norte. Y luego volví a hacer eso de irme caminando, pero de mi grupo a mi casa, mijo. Porque no tenía yo para... Salía del grupo y me iba al café con los compañeros de la terapia del café. Y ya cuando me iba ya no había transporte, me tenía que ir caminando, me tardaban unas 4 horas en llegar, mijo. Esa es la necesidad que tenemos. Dice, ¿son estas promesas extravagantes? No lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizará si trabajamos para obtenerlas. Y ya hay una que se está cumpliendo entre nosotros. ¿Ya se dieron cuenta que estamos sin consumir? Claro. Es la... Pero, puta, si no le damos valor a eso que estamos logrando y le empezamos a dar más valor a aquello que no está aquí con nosotros ahorita, acompañándonos, no va a ser gratificante nuestra recuperación. Nos va a ser molesto el estarnos recuperando y va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor y volveremos a consumir. Tenemos que darle más valor a lo que estamos, a lo que tenemos que a lo que no tenemos, y siempre mucho más lo que tenemos. Y ahora tenemos algo adicional, el hecho de que ya no estemos consumiendo. Muchos de nosotros llegamos aquí convencidos de que nunca íbamos a dejar de consumir, o ante el último consumo que no podíamos interrumpir, de que menos pensábamos que a ver cuándo se acababa, ¿no? Y se está dando. Dice aquí, de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no lo podíamos hacer. No es por nosotros, porque en el primer paso ya admitimos que nosotros no podíamos no consumir. Entonces, para que vean lo atractivo de todo lo que vamos a obtener, si trabajamos para obtenerlo. Ahora, aquí no me dicen, te vamos a dar un coche, te vas a sacar la lotería, ¿no? Tal vez eso se nos haría más atractivo. Todas esas cosas que me dicen pues, son muy atractivas, ¿no? Claro. Pero como venimos del mundo condicionado, si nos dijeran, puta, te vamos a pagar tanto por recuperarte, pues sería muy atractivo. Entonces empieza a cambiar nuestra escala de valores. Imagínate que la serenidad y la paz sean valiosas. Si nosotros decíamos que éramos adictos a la adrenalina, o que andábamos como pedos vacinicas, llegamos a un lugar y nos queríamos regresar al otro, estábamos ahí, así andábamos, ¿no? Conocer la serenidad, la paz. Dice, una de las cosas más importantes que AA, y AA no es un lugar, AA es mi participación, mi práctica, mi transformación, mi cambio, mi entrega, mi 100%, cada uno a su capacidad. Me ha dado, además de mi liberación del consumo, la capacidad para actuar apropiadamente. Dice que lo que llaman promesas, que en realidad son resultados, siempre se realizarán si trabajo para obtenerlas. Soñar con ellas, discutir sobre ellas, predicar acerca de ellas, fingirlas, simplemente no da resultados. Seguiré siendo un borracho seco, seguiré teniendo las mismas actitudes y las mismas sensaciones y emociones
que cuando estaba en la actividad adictiva, y lo único que no estará presente es el consumo. Pero será un aviso de que voy rumbo al consumo, ¿no? a la reincidencia, a la recaída. Borracho seco, miserable y racionalizador, poniéndome en acción conmigo mismo, venciéndome a mí mismo, logrando esa tranquilidad, calmando mi ansiedad. Ahorita no puedo trabajar con lo que no está aquí, teniendo la capacidad de estar en el momento presente, no en el futuro ni en el pasado, deshaciéndome del cuerpo dolor, aceptando lo que viví, que todavía no acepto, acerca de lo cual ni siquiera puedo hablar. Poniéndome en acción y trabajando en lo que me indican los pasos, porque los pasos son indicadores. Acuérdense que el mapa no es el territorio, y este es un mapa de crecimiento espiritual. En todos mis asuntos tendré una vida que ni en mis sueños dorados me hubiera podido imaginar. Se me ofrece mucho más que el no consumo. ¿Alguien gusta compartir? Con confianza, sin vergüenza. Sin vergüenza. ¿Cómo vamos de tiempo? 1 hora 50 minutos. Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias. Gracias.